En este ejemplo queremos determinar cualquier extrema relativo utilizando la segunda prueba derivada. Así que el primer paso es determinar los números críticos de la función, cuál es donde el primer derivado es igual a 0 o sin definir. Así que la prima de x será igual a 4x al cert, y el derivado de 4 3x cubierto sería 4x cuadrado. No hay valores de x donde estará sin definir, así que vamos a continuar y establecer igual a 0 para determinar los números críticos. Ahora esto es factorable. El mayor factor común de estos dos términos sería 4x cuadrados dejándonos con x, 1. Para que esto es igual a 0, cualquiera 4x cuadrados debe ser igual a 0x, 1 debe ser igual a 0. Así que de esta ecuación tenemos x igual 0. Y de esta ecuación tenemos x igual 1. Así, de nuevo, estos dos valores son los números críticos. ¿Cuáles son las posibles ubicaciones para cualquier máximo relativo o mínimo relativo? Para usar la segunda prueba derivada, sustituiremos estos x valores en la segunda derivada. Y si el segundo derivado es positivo, la función será concavada, decirnos que tenemos un mínimo relativo. Y si el segundo derivado es negativo, que nos dice que la función es concavada abajo en ese número crítico, por tanto tenemos un máximo relativo. Así que el uso de esta forma del primer derivado debe determinar el segundo derivado. F' de x va a ser igual a 12x cuadrados, 8x. Así que ahora evaluaremos el segundo derivado en 0 y en 1. Así que avancemos y organicemos esto en una tabla. Aquí están los dos números críticos, y aquí está nuestro segundo derivado de la diapositiva anterior. Debemos determinar el signo de f' de 0 y f' de 1. Aviso: cuando x es igual a 0 exalitro segundo derivado también es igual a 0, lo que significa que el segundo derivado de prueba falla. Así que no sabemos si tenemos un máximo o mínimo relativo en x igual 0. Así volveremos a esto en un momento. Vamos y evaluemos f' de 1. Tendríamos 12 por 1 cuadrados, 8 por 1 va a darnos 4. Así que el segundo derivado es positivo en x igual 1. Así, otra vez, en 0 exalitro segundo derivado era 0, así que no sabemos lo que está pasando. Pero x igual 1 exalitro segundo derivado fue positivo, lo que significa que la función es concavada hacia arriba, así que se parece así. Entonces, en x igual 1, tenemos un mínimo relativo, así que avancemos y grabemos esto aquí abajo. El mínimo relativo, no lo sabemos, pero se encuentra en x igual 1. Para determinar el valor mínimo relativo real que tenemos que sustituir x igual 1 volver a la función original, y hagámoslo ahora. F de 1 va a ser igual a 1 al cuarto, 4 3 por 1 al tercero. Bueno, eso va a ser 1, 4 3 que va a ser menos 1 3. Así que el valor mínimo relativo es ⅕ hexanewton x igual 1. A veces escrito como y pedido par, que sería el punto. Ahora, desde la primera prueba derivada falló en x igual 0, se supone que utilizaremos la primera prueba derivada para ver si la función cambia de aumentar a disminuir o de disminuir a aumentar en x igual 0. Pero para este ejemplo vamos a continuar y mirarlo gráficamente en su lugar. Así que aquí está el gráfico de nuestra función. Nuestros números críticos fueron x igual 0 aquí y x igual 1 aquí. Para ver qué tenemos un mínimo relativo en x igual 1, y este era el punto. Pero aviso: en x igual 0, aunque el derivado sería igual a 0 aquí, la función está disminuyendo a la izquierda de 0. Y aviso como también disminuye al derecho de 0. Así que el primer derivado sería negativo tanto a la izquierda como a la derecha de 0, lo que nosotros sabemos que no tenemos un extrema relativo, at x igual 0. La función cambia la concavidad en x igual 0, por lo que esto sería un punto de inflexión. Pero no podemos proporcionar esta información en esta pregunta. Entonces, si volvemos a la diapositiva anterior, no hay un máximo relativo, pero hay un mínimo relativo.
Espero que este ejemplo fue útil.